Introducción a la traductología, unidad 1. Esta es la audioclase 1 sobre el tema definiciones. Bueno, ¿qué distinción introduce la autora Amparo Hurtado Albir entre traducción y traductología? Hurtado Albir define traducción como un saber hacer y la traductología como un saber sobre la traducción. Ambos involucran, o ambas definiciones involucran conocimientos diferentes. ¿Qué se entiende por el saber hacer? ¿Qué es lo que implica? Un conocimiento declarativo, es decir, el saber qué hacer. Se activa durante la verbalización y se adquiere por exposición. Y un conocimiento, un segundo tipo de conocimiento, que es el procedimental u operativo, es decir, el saber cómo, que se adquiere con práctica y se procesa automáticamente. Para el primer caso, para el conocimiento declarativo, podríamos decir que eso es algo que nosotros salvaguardamos en los diccionarios o en cualquier fuente de documentación, mientras que el conocimiento procedimental u operativo lo adquirimos con la práctica. Sería un ejemplo llevado al plano de la ilustración, conocer el contenido de un manual de manejo, conocer las instrucciones de tránsito, conocer el funcionamiento mecánico de los coches y, por otro lado, el conocimiento procedimental u operativo, que es el saber manejar, el poder estacionar, el poder conocer las situaciones de riesgo en la calle, por ejemplo. ¿Y qué comprende por traductología? A lo que denomina el saber sobre la traducción y que además involucra otras disciplinas. La traductología se caracteriza por ser una disciplina o área del conocimiento que se define por su anexidad con otros saberes. La traductología surgió de la mano, de manera ancilar o dependiente, de otros saberes que ya tenían su lugar en la institución educativa y también en la comunidad científica. Esas disciplinas o grandes áreas del saber eran tres inicialmente: la lingüística aplicada, la literatura comparada y la enseñanza de las lenguas muertas, podríamos decir. Un ámbito del saber en que la traductología era absolutamente, el estudio de las traducciones era absolutamente instrumental al estudio de la lengua, de las lenguas, porque no se trata de lenguas ya en uso. La traductología es un conocimiento experto. ¿Y cómo se genera? Bueno, pues se adquiere ese conocimiento experto. Es un conocimiento que requiere del saber qué tengo que hacer y del saber cómo tengo que hacerlo, pero implica un grado de observación metacrítica del hecho traductor. En primer lugar, traduzco. En segundo lugar, reflexiono sobre el hecho traductor. Esa es la distinción entre traducción y traductología. Hay tres grandes particiones en lo que es la traducción. Hay una tríada, que es un clásico ya en los estudios de la traducción, que digamos es de autoría de Roman Jakobson, que divide la traducción en tres tipos según cómo se produzca la traducción. Esos tres tipos son la traducción intralingüística, también llamada paráfrasis, la traducción interlingüística o propiamente dicha, y la traducción intersemiótica. La traducción intralingüística o paráfrasis es la que ocurre hacia el interior de la lengua, es decir lo mismo en tu propio idioma, con otras palabras, en otro género o en otro nivel de formalidad o informalidad, etc. La traducción interlingüística es la propiamente dicha, es aquella por la que ustedes están aquí, es la traducción que ocurre entre lenguas. Por ejemplo, en esta asignatura tenemos estudiantes de español al inglés, de traducción del español al francés, del español al italiano, del español al alemán. Tenemos también estudiantes internacionales para quienes esta direccionalidad es exactamente la contraria, porque sus lenguas maternas son o el inglés o el alemán o el francés o el italiano. En cualquier caso, la figura del traductor es la del mediador.
ocurre un hecho que es la mediación. Se dice del traductor que es un mediador entre lenguas, pero también, debido al complejo que constituyen las lenguas, es un mediador entre culturas, porque no se puede concebir la lengua sino de manera anclada a un contexto sociocultural de producción y uso. Para la autora Amparo Hurtado Albir, existen algunos supuestos básicos que comparte en relación con la traducción, independientemente de si se trata de traducción intralingüística, interlingüística o intersemiótica. Específicamente para la traducción interlingüística, podemos notar en primer lugar las diferencias entre lenguas y culturas. Eso es lo inicial, eso es lo fundante para que la traducción ocurra. También el perseguir una finalidad comunicativa, lo que determina una necesidad de la traducción. En primer lugar, necesito que sea necesario traducir. Y luego, como una característica que es constitutiva y que es ostensiva en el hecho traductor, están los condicionamientos que tiene esa finalidad, que es traducir. Y comunicarse, ¿verdad? Nosotros acerca de condicionamientos que tiene esa finalidad vamos a detenernos especialmente en las unidades 3 cuando toquemos el funcionalismo alemán y 4 cuando estudiemos la teoría de los polisistemas. Así como hay ciertos supuestos o presupuestos, también hay principios que son básicos. En primer lugar, la primacía de la comunicación, es decir, traducimos para comunicarnos. En segundo lugar, tiene que haber una adecuación del texto traducido a la lengua de llegada, también denominada lengua meta o L2. ¿Qué quiere decir esto de la adecuación del texto traducido? Las lenguas son estructuralmente, para empezar, son estructuralmente diferentes, son léxicamente diferentes, son sintácticamente diferentes. Si no lo fueran, entonces estaríamos hablando de la misma lengua y en ese caso la traducción no sería necesaria a menos que precisemos echar mano de la traducción intralingüística. Otro principio básico es la relevancia del sentido. Esta cuestión entre si va a primar el sentido o va a primar la forma, es decir, la percepción a través de la forma en la versión generada en la lengua de llegada que de alguna manera permita advertir que se trata de una traducción. Eso es estudiado en términos de una tensión entre la extranjerización y la domesticación de los textos que veremos más adelante también en esta unidad 1. Como otro principio básico está la importancia del contexto, el destinatario, el tipo de texto y la finalidad. Hace un poquito les comentaba que entre los supuestos básicos se determinaban los condicionamientos de la finalidad. Bueno, esos factores que condicionan la finalidad son, por ejemplo, el contexto, el destinatario, el tipo de texto y la finalidad. Y por último, entre los principios básicos, la intervención de procesos mentales. Las competencias que la autora estima al formular una competencia traductora son múltiples. De acuerdo con su extracción podemos agruparlas y también para simplificar el caso en conocimientos de 3 tipos: conocimientos lingüísticos, conocimientos extralingüísticos y conocimientos instrumentales. En esta asignatura nosotros vamos, por supuesto, a trabajar con nuestros conocimientos extralingüísticos e instrumentales, pero sobre todo con los lingüísticos. ¿Y esto por qué? Porque vamos a trabajar eminentemente con casos de traducción intralingüística. En esta asignatura vamos a trabajar con modelos y escuelas traductológicos que han sido formulados inicialmente para explicar y para describir la traducción interlingüística. Pero
por las características que tiene esta asignatura, por su población con estudiantes de lenguas, de pares de lenguas diferentes, vamos a manejarnos con la traducción intralingüística, para lo cual, por supuesto, los conocimientos lingüísticos, por más que para la mayoría de nosotros se trate de la lengua materna, son cruciales. Y entonces vamos a trabajar con cambios de tipo intergenérico, es decir, pasaje de un mismo texto de un género a otro, cambios de tipo interlectal, es decir, pasajes de un dialecto, por ejemplo, el español de España al español de Argentina, a otro, cambios interlectales que también son de tipo cronolectal, es decir, pasar del español del siglo XVI al siglo XXI, aquí en Córdoba, por ejemplo. Y una digamos, continuando en esta línea clasificatoria, una clasificación en la que nos vamos a detener a continuación, un poco más, que tiene que ver con las distintas clases de definiciones. Hurtado Albir describe la traducción como una actividad entre lenguas, o como una actividad textual, o como un acto de comunicación, o como un proceso mental. En el texto de Hurtado Albir, que es nuestro libro de cabecera, ustedes van a observar, en la medida en que se aborden el texto, comiencen a apropiarse de las distintas definiciones, van a advertir también, van a notar también que ese capítulo particularmente responde a un afán de ofrecer un mapeo de las definiciones de traducción circulantes. Cada tanto, la autora lo que hace es agruparlas por sus particularidades. Esos grupos son estos 4 que acabo de nombrar, como actividad entre lenguas, como actividad textual, como acto de comunicación y como proceso mental. Lo que le da a la autora la posibilidad de, sobre esa base, incluidas todas estas particularidades, proporcionar una definición que sea propia de la autora y que de alguna manera incluya todas estas bifurcaciones. Bueno, la traducción es una actividad entre lenguas, sostiene Hurtado Albir, luego de haber recopilado, luego de haber reunido varias definiciones de otros autores que así lo prueban. Una definición concluyente en este sentido es: la traducción consiste en la reformulación de un mensaje en una lengua original, o L1, hacia una segunda lengua, en una segunda lengua, también llamada lengua de llegada o L2. La traducción como actividad textual, esa es otra de las posibilidades de definición o de clasificación. La traducción consiste en la reexpresión del sentido textual de un texto original en un texto meta. Vean ustedes que, así como en el caso anterior, hablábamos de la traducción como actividad entre lenguas y lo que primaba era la reformulación de un mensaje de un polo lingüístico hacia otro polo lingüístico. En el caso de la actividad textual, hablamos del pasaje de un tipo de texto a otro tipo de texto. ¿Por qué? Porque si bien los géneros trascienden las diferencias culturales, poseen, por supuesto, que particularidades. Bueno, la traducción es un acto de comunicación, en tercer lugar. ¿Cuál es la definición que así lo demuestra? La traducción consiste en comunicar un mensaje desde un contexto sociocultural de partida, el de la L1, hacia un contexto sociocultural de llegada, el de la L2, atendiendo a que el texto en lengua meta sea receptado conforme a la función establecida por el encargo de traducción. Aquí nosotros ya vean que vamos viendo que entran los condicionantes contextuales. Estamos hablando de un encargo de traducción. Y como yo les dije, cuestiones o factores contextuales vamos a comenzar a ver justamente hablando de encargo de traducción, con el funcionalismo alemán en la unidad 3. La traducción es un proceso.
como una de las cuartas posibilidades clasificatorias. La traducción consiste en procesos de dos tipos. Tipo A, de decodificación de unidades lingüísticas en L1 y recodificación de las mismas en L2. Y tipo B, de comprensión y reexpresión de un mensaje. Bueno, ¿a qué definición llega por fin la autora? La autora sostiene la traducción es un proceso interpretativo y comunicativo que consiste en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua en el marco de un contexto social y con una finalidad determinada. Hay algunos aspectos destacables en esta definición. Se define la traducción como un acto de comunicación, como una operación textual y como una actividad cognitiva. Vean ustedes que se habla de un proceso interpretativo, lo que señalaría la actividad cognitiva, un proceso que es también, además de interpretativo, comunicativo, lo que indicaría el acto de comunicación, que consiste en la reformulación de un texto, lo que apunta hacia la operación textual, con los medios de otra lengua en el marco de un contexto social y con una finalidad determinada, lo cual devuelve la definición al acto comunicativo con sus condicionantes contextuales. Bueno, ¿qué podemos considerar o reconsiderar en cuanto a las relaciones internas entre los textos y externas a los textos? Las relaciones internas entre los textos tienen que ver con una memoria textual que hace que textos de un mismo tipo tengan una clase de enunciados que les son propias. Por ejemplo, una clase de enunciados que es propio de una posología médica, una clase de enunciados que es propio de una receta de cocina, una clase de enunciados que es propio del manual, de los manuales de una heladera, y relaciones que son externas a los textos, que la autora señala en 5 tipos distintos. Para empezar, el espacio-tiempo. Hurtado Albir tiene una entrevista que está en los medios, que le hicieron cuando llegó a Argentina, en una de sus visitas a Argentina, en la que lo que sostiene es que las traducciones envejecen. Es decir, lo que envejece es la actualidad, digamos, sincrónica de los enunciados. De manera que, debido a la evolución diacrónica de las lenguas, tenemos que generar versiones actuales de los textos. De alguna manera, en traductología, cuando nosotros trabajemos con versiones que son interlectales en el sentido cronolectal, lo que va a probarse es esto, es que hay relaciones externas a los textos dadas por la radicación espaciotemporal de los textos que deben actualizarse. Y eso es lo que vamos a generar con nuestras traducciones, por ejemplo, de textos del siglo XVI a siglo XXI. Después también, entre los factores que hacen las relaciones externas a los textos, están el receptor, el encargo y la finalidad. La unidad 3, como les decía, en que vamos a trabajar con el funcionalismo alemán, vamos a ver que una traducción puede estar exitosamente lograda si se trata del mismo texto con sus mismas 80 páginas para los ingenieros de una maquinaria determinada, y ese texto puede estar exitosamente bien traducido aunque se trate de una versión económica de 15 hojas, dado que el texto de partida, siendo que el texto de partida tenía 80 páginas, como les dije inicialmente, aunque esa versión era para los ingenieros, bueno, pues yo puedo necesitar generar una versión para operarios de la maquinaria. El operario no necesita detalles técnicos. Necesita detalles, sí, técnicos, pero procedimentales para justamente operar la máquina o programarla, etcétera. Bien, eso, digamos, es lo que nosotros vamos a estar estudiando en unidades 3 y también en unidad 4. En relación con la traducción como un proceso mental, hay una
cuestión que Hurtado Albir destaca tiene que ver con el anclaje de un texto original en su contexto y del texto traducido en su contexto. Ese proceso mental que se genera en el traductor tiene que tener siempre en cuenta la finalidad comunicativa que el texto en su versión de llegada, en su versión en L2, debe respetar. Lo que debe primar es la finalidad comunicativa. Ese es uno de los principios básicos de la traducción y, en definitiva, también lo que justifica que el proceso de la traducción se ponga en marcha.